Bueno, muy buenas tardes y bienvenidos al Centro Sefarat Israel y bienvenidos a esta mesa redonda, a este coloquio, esta conversación que hoy vamos a dedicar al escritor rumano Norman Manea. En primer lugar, sí me gustaría agradecer al Instituto Cultural Rumano la colaboración para haber hecho posible la realización de este homenaje a Norman Manea. Un homenaje que hacemos en el marco, como todos ustedes imaginan, de la Feria del Libro de Madrid, que en estos días está teniendo lugar. Para la realización de este homenaje contamos con tres invitadas de excepción, tres grandes conocedoras de la figura de Norman Manea. En primer lugar, a mi derecha nos acompaña Mercedes Monmany, escritora y crítica literaria, quien, por cierto, va a estar mañana firmando libros en la caseta de la librería Antonio Machado. A la derecha de Mercedes se encuentra Gabriela Adamestiano, Gabriela, sorry for my awful pronunciation of your surname. Yeah. Thank you so much for being today with us. Gracias por estar aquí con nosotros. Gabriela es escritora y conocedora en profundidad de la obra de Norman Manea y por tanto va a ser un lujo poder escucharla. Y a su derecha nos acompaña María Ochoa Derive, traductora y escritora, a quien agradecemos profundamente que esté aquí con nosotros. Así que sin más, vamos a comenzar con una serie de intervenciones y en primer lugar voy a ceder la palabra a Gabriela para que nos hable y nos introduzca la figura de Norman Manea. Le va a traducir, como era de esperar, Mariana, a quien agradecemos muchísimo. Yo te lo abro. Bună seara! Buenas tardes. Și mă bucur că ne-am întâlnit aici. Estoy muy contenta por la posibilidad de encontrarnos aquí. Mulțumesc Institutului Cultural Român care mi-a dat această ocazie. Y muchas gracias al Instituto Cultural Romano por Și ofrecerme esta mulțumesc oportunidad. dumneavoastră care ați organizat această întâlnire. Y gracias a usted por organizar este evento. Aș fi fost, sincer, mult mai fericită dacă era și Norman aici lângă noi. Debo reconocer que estaría mucho más feliz si estuviera con nosotros y nos acompañara Norman. O să-mi fie greu să povestesc totul despre opera lui, fiindcă este o operă mare, o operă diversă. Me va a costar mucho hablar sobre su obra porque tiene una obra muy amplia, muy diversa. Huliganul lui este o carte super premiată, nu știu cum e tradusă în spaniolă, Întoarcerea huliganului. Es un libro que ha recibido muchísimos premios. Și este tradusă în foarte multe limbi. Y está traducido en muchos idiomas. Dar el are deja, când a plecat din România la sfârșitul anilor 80, Pero ella, cuando se marchó de Rumanía al principio de los años 80, el avea deja multe romane, povestiri, ya era un autor de muchas novelas, de muchos relatos, critică literară. crítica literaria también. Aș vrea să spun ce îl deosebea pe Norman. Y me gustaría comentar qué es lo que diferenciaba a Norman La acel moment en aquel momento, de colegii lui și de mulți dintre noi. qué es lo que lo diferenciaba de sus compañeros y de muchos de nosotros. El este un autor cu o mare profunzime psihologică pentru personaje. Él es un autor que tiene una gran profundidad psicológica en sus personajes. Și în același timp este un prozator de o mare inteligență. Y al mismo tiempo es un prosista, un narrador muy inteligente. Este foarte cultivat. Es una persona muy cultivada. Este un erudit. Es un erudito. Și a fost întotdeauna atent nu doar la literatura română, ci la toată literatura europeană și americană. Y ha sido siempre una persona muy atenta no solo a la literatura romana, sino a la literatura europea y a la literatura norteamericana. Este unul dintre cei mai generoși prieteni și colegi pe care i-am avut. Poate cel mai generos. Es uno de los compañeros más generosos e inteligentes que he tenido, quizá el más inteligente. Pentru că nu doar a împărtășit cu colegii impresii de lectură, nu doar că a făcut portrete, una din cărți se cheamă exact portrete. Porque no solamente ha compartido con sus compañeros sus impresiones sobre lecturas, no solo ha escrito cartas, no solamente ha realizado retratos, es más, uno de sus libros se llama precisamente Plicuri și portrete, cartas
y retratos. Da. În ele găsești într-adevăr prinși ca în miere, ca în filigran. Efectivamente, cuando lo lees te da la sensación de que están atrapados en miel, en una filigrana. Profiluri care sunt atât de nuanțate ale fiecăruia. Esos perfiles terriblemente matizados de cada persona. Norman este un prozator profund. Norman es un narrador profundo. Lumea pentru el nu e doar superficialitatea, imaginea, dar în același timp este un autor profund social. Norman es un autor muy profundo. El mundo no es solamente lo social, lo que se ve, pero al mismo tiempo es una persona muy sociable. El a văzut nu doar experiența tragică pe care a suportat-o în primul exil, să spun, când a fost în campul din Transnistria. Él es un autor que, en primer lugar, sufrió la experiencia de ser deportado en la infancia al campo de Transnistria. A păstrat toată viața urmele acelei traume în care conservó durante toda su vida el trauma de esta experiencia, la arrastró durante toda su vida. Care a survenit la vârsta de 4 ani, que le ocurrió a la edad de 4 años. Când întreaga lui familie a fost deportată, cuando toda su familia fue deportada, împreună cu o mare parte din comunitatea evreiască din acea zonă junto a con României. gran parte de la comunidad hebrea de esta zona de Rumanía. I-a murit bunicii acolo Sus abuelos murieron allí. și s-a întors și și-a refăcut, și-a construit o nouă viață, Volvió, regresó, construyó una vida nueva, privind întotdeauna în viitor. mirando siempre hacia el futuro. Deși trecutul fusese atât de traumatizant, Aunque ese pasado había sido tan traumático, deși era un om hipersensibil, aunque era una este persona un om extrem de sensibil, extremadamente sensible, sigue siendo una persona extremadamente sensible. are o imensă perseverență în ceea ce face Es extremadamente perseverante en todo lo que hace și o deschidere față de nou. y una apertura absoluta hacia lo nuevo. El știa ultimii scriitori noi occidentali, Él estaba al cabo de la calle con los nuevos escritores occidentales, dar și colegii lui care intrau de-abia în literatură și care găseau lângă el un prieten. pero también estaba cerca de los que acababan de la literatura y encontraban a él a un amigo. Sunt multe lucruri de spus despre literatura lui, în care tema exilului a survenit de la un moment dat după ce a început din nou o altă viață. Habría mucho que comentar sobre él, sobre su obra, especialmente sobre el tema del exilio que se impone a partir de un determinado momento de su vida cuando abandona el país. Și deci a putut face o nouă viață plecând din România la sfârșitul anilor 80. Y pudo construir una vida nueva cuando salió de Rumanía al final de los años 80, Într-o atmosferă din ce în ce mai apăsătoare, en un ambiente cada vez más agobiante, nu numai din cauza imenselor lipsuri materiale la care era supusă populația României, no solo debido a las terribles carencias materiales a la que estaba sometida toda la población de Rumanía, dar și din cauza atmosferei naționaliste, antisemite, sino también debido a esa atmósfera nacionalista y antisemita pe care o dezvolta Ceaușescu. que estaba desarrollando Ceausescu. El a putut începe noua viață ca profesor în America Él comenzó una nueva vida como profesor en Estados Unidos și atunci au început să se traducă și cărțile lui și să fie cunoscut la nivelul la care merita. y entonces es cuando empezaron a traducirse sus libros y empezó a ser conocido en la medida en que se merecía. A fost o mare traumă o alta, ceea ce a survenit după un articol în care el a spus adevărul despre
o mare personalitate culturală a României, Ha habido otro profundo trauma nuevo que tuvo lugar cuando él publicó un artículo muy famoso sobre un gran personaje de la cultura entre los intelectuales rumanos. e vorba de Mircea Eliade. Se trata de Mircea Eliade. În America deja era cunoscut faptul că Mircea Eliade, un mare savant și un mare scriitor, En Estados Unidos se sabía que una figura de la envergadura intelectual y el gran escritor que era Mircea Eliade avusese legături nu simple, nu ușoare, nu superficiale, cu mișcarea legionară. había mantenido una relación no precisamente superficial con el movimiento legionario. Nu se cunoștea acest lucru în România pentru că multe lucruri nu se știau în România, care fusese o țară complet închisă. Esto no se sabía en Rumanía. En Rumanía no se sabían muchas cosas porque era un país en aquella época completamente cerrado. Curajul lui Mircea Eliade de a atinge un subiect dureros pentru unii, dar un subiect absolut necesar de a fi discutat în România anilor 90, 91, 92, l-a plătit, acest curaj l-a plătit foarte greu. Y el valor que tuvo Norman Manea de poner este tema de discusión sobre la mesa, un tema que había que abordar y que en Rumanía no se quería abordar, bueno, él pagó este gesto valiente, lo pagó muy caro. Acum, între timp, au trecut atâția ani încât între timp au apărut monografii serioase ale istoricilor literari. Noua generație știe că și Eliade, și Cioran, și alți mari intelectuali din România au avut aceste legături cu mișcarea legionară. Entre tanto ha pasado ya mucho tiempo y ahora ya son muchos los jóvenes rumanos, se han publicado estudios, se han publicado, en fin, antologías y ya se sabe que no solamente Mircea Eliade, sino Cioran y otros grandes intelectuales colaboraron o fueron o participaron en el movimiento legionario. Dar acest lucru probabil că nu ar fi fost făcut atât de bine fără acest curaj al lui Norman și fără, aș spune, moderația, nuanțata lui abordare a acestei teme grele. Y probablemente no habríamos llegado a abordar estos temas sin ese valor inicial que tuvo Norman Manea para enfrentarse a esos temas tan difíciles. S-a simțit din nou singur și într-un alt fel de exil. Se sintió solo otra vez, en otra especie de exilio. Pentru că el era în același timp foarte legat de România și este. Porque en aquel momento se encontraba muy unida a Rumanía y lo sigue estando. Și acest lucru l-a afectat și poate că tema emigrantului care rătăcește acest emigrant pe care îl găsim și în ultima carte. Y entonces este tema, esta idea del emigrado que deambula por el mundo, el tema que se plantea en su último libro. Această temă, fără îndoială, că a ieșit și din propria lui viață, așa cum se întâmplă cu mari scriitori care scriu și despre ei și despre ceilalți. Probablemente un tema que parte de su propia vida, tal y como sucede en la obra de los grandes escritores. Nu vreau să monopolizez pentru că aș putea vorbi încă o oră, două, dar știu că timpul este scurt. No quiero monopolizar el tiempo, podría hablar todavía más de una hora, pero tenemos muy poco tiempo. Dar vreau să vă spun, fac acest cald îndemn să citiți cărțile lui Norman Manea în aceste minunate traduceri spaniole care există. Pero yo quiero animarles a leer los maravillosos libros de Norman Manea, los libros de Norman Manea en las maravillosas traducciones al español que ya existen. Muchísimas gracias, Gabriela. Yo creo que luego vamos a tener la oportunidad de conversar también con el público y que puedas ampliarnos. Y ahora, si les parece, me gustaría que escuchásemos a Mercedes Montmany, quien ha dedicado también muchas páginas a Norman Manea, para que nos hable más en profundidad acerca de este escritor como casa para la lengua rumana. Buenas tardes, muchas gracias Israel y al Centro Sefarad por haberlo organizado junto al Instituto de
cultural rumano, y a María Pop, la estupenda y dinámica directora, que ha creído mucho en este acto de hacer un homenaje al gran escritor Norman Manea, que hace un año apareció La sombra exiliada, hace un año y pico. Yo le estaba diciendo a María que para mí es una gran emoción oír hablar a una gran escritora, la gran escritora de su generación, Gabriela D'Armestiano. Ella sabe lo que la admiro, que por cierto hay que felicitarla. Estos días está presentando Fontana di Trevi en su última novela, de todo un ciclo novelesco sobre el crecimiento de un personaje, de Leticia. Es una maravilla de ciclo. Yo no sabría elegir cuál de todas las novelas, pero los animo, igual que generosamente animado a leer. Es muy generosa, Gabriela, y también muy humilde, que dice que es el gran escritor Norman. Para mí son los dos, de forma indistinguible, los dos grandes escritores romanos que yo he leído con verdadera devoción. Por esto, para mí ha sido muy emocionante oír hablar a una gran escritora rumana de otro compañero suyo, escritor de los grandes, ¿no? de su época. Bien, de Norman Manea, aparte de Gabriela, que está aquí, yo siempre he hablado, porque teníamos una serie de amigos europeos que no solo admiran su obra, lo adoran como persona, porque yo no sé distinguir entre Norman y Chela, su esposa, que es maravillosa también, tan inteligente como él, con ese sentido del humor, los dos siempre con la sonrisa puesta, una pareja realmente maravillosa. Y entonces Claudio Magris es muy amigo de Norman Manea, también ha escrito mucho sobre él. Su editor y escritor, el gran poeta alemán Michael Krüger, también siempre hemos hablado de él. Y yo tuve el honor, cuando fui jurado del premio de la Feria de Guadalajara, el premio internacional, que ese año Alberto Manguel y yo éramos grandes lectores de Norman, y salió premiado afortunadamente, porque se lo merece, vamos, es merecedor del premio Nobel, y ojalá recaiga en él en algún momento. Bien, hablando de premio Nobel, yo siempre lo he mirado en paralelo al otro gran escritor de la zona de la Europa Central, que compartían, en este caso ha fallecido, el premio Nobel de Literatura Imre Kertész. Han compartido una gran parte de la biografía. Tengo apuntado aquí algunas de las frases de Norman que se refieren a esto. Soy una extraña mezcla de biografía e historia. O sea, son escritores que la biografía se está entrecruzando continuamente con la obra, son inseparables. Los dos hablan continuamente de las experiencias realmente traumáticas. Los dos fueron niños de campos de concentración por el pecado de ser judío. Los dos se salvaron, regresaron con sus familias y sufrieron el doble totalitarismo, el nazi y el comunista. Los dos escribieron sobre los dos totalitarismos y los dos pues tienen extendida una amplia obra dividida en ensayo convencionalmente llamado así, aunque siempre se entrecruza lo autobiográfico, y novela y relatos. En el caso de Norman Manea hay otro valor añadido. Quiero decir que a los dos los admiro muchísimo. Imre Kertész y Norman Manea son espléndidos, de una altura literaria. Por esto a veces la gente me dice que por qué escribo tanto de la Europa Central, porque tienen genios. Igual que en el caso polaco, Czesław Miłosz, el premio Nobel, o Cipolska. Ha habido unos genios impresionantes. Entonces, en el caso de Norman, añadido al trauma del Holocausto, de sobrevivir al Holocausto, de regresar, esto es tremendo, el que regresa de los campos,
el periodo comunista, que la diferencia es que Imre Kertész se queda, no se exilia, y Norman Manea emprende el camino del exilio. Él lo explica. Yo, de pequeño, un dictador, Antonescu, me envió a los 5 años a los campos, y luego también otro dictador, Antonescu, y otro dictador también, Ceausescu. Tenía un lío yo de dictadores ahora. y Ceausescu, él se va antes de la caída del muro, creo recordar que es el 86-87, bueno, lo tendría que revisar. Y entonces, esto lo cuenta muy bien en un libro que yo admiro, Sin límites. Para mí es de los grandes ensayos, que sería casi de lectura obligatoria, de la segunda mitad del siglo XX en Europa, que es Payasos, el dictador y el artista. Es de una lucidez impresionante. Ahí ya está el capítulo ese problemático de hablar de una gran figura que suelen ser intocables, Mircea Eliade. Él lo ha explicado, todos los problemas que le dio, los debates hipernacionalistas, etcétera, de haber hablado de algo que se sabía, pero de una grandísima figura que era intocable. Entonces, es el tema del exilio. Claro, aparece ya en todo maravillosamente. Siempre he dicho, yo he leído muchísimo a la gran pensadora española María Zambrano. Es nuestra gran pensadora del exilio español, sigo pensando. El gran pensador del exilio europeo, yo creo que es Norman Manea, que lo tiene dividido en novelas fantásticas como La guarida, en la última, La sombra exiliada, en los ensayos de la quinta posibilidad, era quinta, ¿no? La quinta, magníficos también, es una maravilla de libro. Bueno, todo esto son lecturas que le debemos a la gran... Esta no, solo esta. ¿Esa a quién se la debo? ¿A Garrigós? No estoy segura de que tradujo la quinta posibilidad. Ostras, ahora me he quedado bloqueada. Sí, bueno, no sé si la tradujo. Garrigós, bueno, pues vamos a hacer un recuerdo a Garrigós, que estos días ha fallecido recientemente, un gran traductor, que gracias a él también leí el diario de Mikhail Sebastián, que Norman evidentemente también admiraba tantísimo. Bueno, pues dentro de todo este entramado internacional de admiraciones que ha existido, porque de grandísimos intelectuales que han protegido en el exilio, que han sido amigos de Norman Manea, el primero que dice... cuidado, este es un autor excepcional, acaba de emigrar, era Heinrich Böll. Y en América, Philip Roth, que esto lo cuenta maravillosamente en su ensayo Payasos, cuando llega a América, y Saúl Bellow, que hay este libro de conversaciones, que es una maravilla, de Saúl Bellow con... Sí, o lo he leído en italiano, o lo... Ay, Dios mío. ¿Está traducida? Es que el mismo Norman me mandó en italiano 2 libros de conversaciones y ahora tenía yo, bueno, es una maravilla porque lo tengo aquí apuntado, si quieren les puedo leer unas líneas de las conversaciones, la añoranza de los emigrantes que llevan una generación o incluso 2, que era el caso de Bellow, que venían judíos que venían de Rusia, Lituania, esa especie de añoranza de Europa que queda como cuando a la gente le cortan un brazo y todavía se sigue notando al cabo de los años el dolor de ese brazo perdido. Lo explican los dos de una forma maravillosa. La lengua, y esto para mí también es muy importante. No sé cuánto tiempo llevo, por cierto. Bueno, María, que me haga una señal, María. La lengua. Bueno, pues con Norman yo he hablado
en francés principalmente, evidentemente su lengua ya en Estados Unidos era el inglés, la lengua cotidiana, pero hay una cosa preciosa que él contaba, ya que aquí tenemos a los grandes traductores del yiddish, a Roda y Jacob Abecasis. Hola. Que él aprendió el yiddish en el campo con los viejos judíos que hablaban el yiddish, y también, entonces Norman también sabía yiddish, y entonces, bueno, el valor que le dan estos escritores del exilio, porque pensemos que están escribiendo, Gabriela lo ha dicho muy bien, él se convierte en un profesor muy respetado en Estados Unidos, la Universidad de Barnard, ¿no? Yo he pensado mucho esto. Bart. Yo he pensado mucho estos días, me he acordado mucho de Norman y otros grandes intelectuales que habían sufrido los campos nazis. ¿Qué pensarían ahora de estos espectáculos penosos en las universidades, este antisemitismo realmente repugnante? ¿Qué pensará? Y me he acordado muchísimo de Norman, porque su segunda casa era la Universidad Americana. Él no había vivido esta, y aunque ahora esté ya en su casa, pero es imposible no saber lo que ha pasado en las universidades, en los campus. Bueno, hace poco he vuelto de París, en la Sorbona, una vergüenza, ¿no? Estos campos del saber, del conocimiento, de la tolerancia. Me he acordado mucho, a veces vienen figuras concretas y he pensado en la tristeza esta de alguien que de pequeño haya sido enviado a estos infiernos indescriptibles, contemplar esto en estos años, que tendría que estar tranquilo. Entonces, la defensa de la lengua es estar en un país extranjero y no renunciar, seguir escribiendo en esta lengua. Esto también lo he admirado mucho en Sándor Márai. Sándor Márai se va a Estados Unidos y el pobre no sobrevive porque fallece suicidado unos meses antes de la caída del muro. Pobrecillo, pero resistir ahí, con una lengua como el húngaro, en pequeñas comunidades húngaras, revistas, porque además él tuvo una gran dignidad hasta el final, no quiso regresar y tenía invitaciones para regresar a Hungría, no quiso, y en esa soledad. Bueno, pues que nos podemos imaginar esos últimos años escribiendo esos diarios que al final tenían una carga de amargura muy... Entonces, Norman le ha dedicado bastantes páginas, yo tenía algunas cosas apuntadas, a ver si lo encuentro, al hecho de la lengua, dice cosas preciosas. Bueno, al finalizar la guerra, tras la confusión feliz de la posguerra, feliz entre comillas, se consolida en Rumanía un Estado comunista de un solo partido. Es entonces cuando aquel niño, antaño preso, exaltado por la liberación, cayó brevemente en las redes del partido. A los 16 años se despierta totalmente y rompe con la pesadilla, alejado muy pronto de aquel sueño de la utopía que narra en un libro maravilloso, Felicidad Obligatoria, título irónico como tantos de sus fragmentos y de comentarios y de diálogos, con espléndidos retratos escritos en torno a la cautiva y vigilada existencia de los ciudadanos que viven bajo una dictadura, obligados a vivir así en pos obligatoria de su bienestar y felicidad. Cada vez más hostigado por las autoridades, en 1986, aprovechando una salida a Alemania, emprende el camino del exilio, sin por ello abandonar nunca su lengua materna de creación, el rumano. Una historia de amor con la lengua rumana, él la ha explicado muchas veces con palabras bellísimas, mantenida con pasión a lo largo del tiempo, aunque viviera ya de forma permanente en Estados Unidos, siendo profesor universitario y desenvolviéndose cotidianamente en inglés. Ninguna de las lenguas
recordaría en un bello pasaje de su libro La quinta imposibilidad, por las que he vagado, ha llegado a ser en verdad una lengua interiorizada por mí. La sordina del subconsciente cosmopolita solo se deja escuchar hoy en escasos instantes privilegiados, cuando, sin darme cuenta, afloran bruscamente a la memoria las frases requeridas en un diálogo casual que mantengo en una de las lenguas extranjeras que más o menos me es familiar. Siempre se dice que la lengua materna es el primer y más duradero hogar de un poeta. Esto lo digo yo. Para Manea, auténtico patriota de la lengua romana, se lo llama patriota porque él hace en muchísimos pasajes y ensayos una verdadera defensa. No pocos escritores centroeuropeos emigrados, no solo de Rumanía, cambiarían de lengua en el momento de la emigración. Es el caso de Ionesco y Cioran, que adoptarían el francés, y actualmente, es que lo presenté en el Instituto Francés, el novelista y dramaturgo Matei Wisniewski. Ir a mirar los fragmentos que él le dedica, que la lengua materna siempre la llevará como un caracol lleva la casa encima, de una forma inseparable. Esa lengua escuchada en la calle y mantenida literariamente, además con esa brillantez, porque como muy bien ha dicho Gabriela, el intelectual que es Norman Manea es de una erudición descomunal, de muchísimas lecturas, de gran cultura, que se permite hacer juegos textuales, irónicos, muy apasionantes y muy sofisticado literariamente hablando. Y esto ha sido un gran trabajo que él ha dado a la lengua rumana y de forma, no sé si excepcionalmente, pero hay en muchos casos que actualmente hay un autor bosnio que está escribiendo en francés que me gustaba mucho, Belibor Kolic. Tarde o temprano, para tener un público, para tener un contacto, tarde o temprano acaban adquiriendo otras lenguas literarias. Bueno, y muchas gracias. Ahora se lo paso a Marian, que es una gran especialista. Bueno, especialista. Bueno, buenas tardes. ¿Tengo la suerte de ser la última? No, esto no funciona. Sí funciona. Lo toque. Bueno, de ser la última en esta presentación y yo pensaba que iba a ser más un diálogo entre nosotras porque estaba a punto de atacaros, interrumpir y hablar porque tengo todas las notas que yo tenía tomadas, se quedaron en Bilbao y me mandan las fotos del cuaderno y aquí estoy intentando pelear con mis notitas. Entonces, al hilo de lo que comentabas tú ahora mismo, Mercedes, yo tengo una frase que me encanta sobre su relación con la lengua que dice lo siguiente: creo que no hay nada más dramático para un escritor que la dislocación de la lengua. Por eso él se aferró de esa manera al rumano. Y cita a Cioran. Bueno, esta es una conversación de esos libros que recogen diálogos de Mircea con grandes intelectuales. Este es un libro, unos diálogos con Eduard Canterian, que es un profesor de la Universidad de Oxford, un joven filósofo que emigró de Rumanía, de una inteligencia apabullante. Entonces, el libro es un choque de inteligencias verdaderamente, en fin, casi se me pone la carne de gallina. Lo he vuelto a releer rápido. He releído 2 libros últimamente, ahora voy a comentarlo para presentarme un poco, para venir un poco fresca con la figura de Norman Manea. Y en este libro, bueno, el libro lo tengo subrayado de arriba abajo por la dimensión intelectual del diálogo que se establece entre estos dos señores. Y a raíz de esta frase que acabo de leer, cita a Cioran, que dice: la patria del poeta es su lengua, incluso cuando su lengua sea el alemán y el poeta sea judío. Entonces, bueno, quería retomar lo que ha planteado justamente Mercedes, porque venía al hilo de la labor que él hizo por la lengua rumana y por la pasión que Norman Manea tenía por la lengua rumana. Bueno, yo voy a ser como el abuelo Cebolleta, como somos todos aquí una generación ya mayor, todo el mundo recuerda al abuelo Cebolleta contando batallitas. El otro día, cuando acepté la invitación para hablar de Norman Manea, si algo he enviado al difunto y, en fin, querido Joaquín Garrigós, es que él tuvo
la oportunidad de traducir a Norman Mania. Y yo solo he podido traducir el último libro. Bueno, he tenido la suerte de poder leer a Norman Mania en rumano. Y cuando el otro día fui a revisar mi biblioteca, yo encontré una banda entera. Yo he leído todo lo que se escribió. Fue una época de obsesión con Norman Mania. Y esta obsesión nace de una experiencia estrictamente personal. He leído todo lo que ha escrito Norman Mania como judío del este de Europa y lo que han escrito todos los escritores de esa época desde su condición de judíos. Cuando llegué a trabajar a Rumanía como lectora, yo estaba en la universidad y la Universidad de Constanza está junto al Mar Negro, era una universidad muy humilde, se acababa de organizar, prácticamente no había profesores, no había catedráticos, venían los grandes profesores, venían de Bucarest. Entonces venía una profesora de literatura rumana, una de las grandes voces de la literatura rumana, una mujer inteligentísima, muy interesante, y yo entonces hablaba muy poco rumano, lo estaba aprendiendo. Pero sí que en el vocabulario que se manejaba en la universidad, yo escuché una palabra que me dejó un poco como, ¿qué significa eso? La palabra no era raro que me sorprendiera porque había muchísimas palabras que yo no conocía, pero la gente no quería explicarme lo que quería decir. Y la palabra era jidanka, es decir, judía. Sí, bueno, la jidanka ha dicho no sé qué. Entonces yo, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir jidanka? Yo no conocía la palabra, pregunté con toda la ingenuidad del mundo. Claro, cuando me dijeron, es judía, entonces dije, judía. Entonces, claro, en ese momento, yo cuando llegué a Rumanía no me había planteado que en Rumanía, después del Holocausto, había judíos. Había una comunidad judía, había sinagogas. Y entonces, bueno, claro, ya me puse a investigar y encontré a Norman Mania. De lo que planteaba las dos con mucho acierto, como Norman Mania reúne las tres grandes tragedias que han recorrido el siglo XX, que han sido el nazismo, los campos de concentración. En este caso, el suyo fue un poco especial, no fue un campo de concentración, fue un campo en Transnistria, un campo de concentración al fin y al cabo, donde perdió a sus abuelos y donde él aprendió Yiddish allí. Todo volviendo a la lengua, él dice que él no lo hablaba en casa, pero al estar en el campo, en esa comunidad más amplia a la que se unió, él con 4 años aprendió Yiddish estando allí. Así pues, fue un niño que vivió esa experiencia terrible. Volvió a la Rumanía sometida a un sistema totalitario de una vigilancia extrema. Hoy hemos hablado largo y tendido sobre la seguridad y sobre esa sociedad enferma, encerrada, en fin, torturada que se creó. Y por último, la experiencia del exilio. De estas 3 experiencias, a mí el Norman Mania que más me ha gustado es el Norman Mania que está en Rumanía, el Norman Mania previo al exilio. Porque creo que esos elementos, esas figuras que él construye, habéis mencionado también la figura del payaso, el acercamiento a la historia e incluso a la dictadura a través de la figura del payaso. Tengo también anotado por aquí en el móvil, pero es que me cuesta tanto encontrarlo que no puedo citarlo. Prefiero citarlo a través del recuerdo. Él dice que la tragedia de la historia que él vivió no se puede expresar a través de lo elegíaco, que la forma de acercarse y la forma de desenmascararlo profundamente es a través de lo grotesco, de la sátira, de la burla cruel. Y es lo que él consigue. Entonces yo, como os digo, para mí Norman Mania ha sido uno de los intelectuales que más me ha marcado. Me interesó muchísimo leer este artículo, Félix Culpa, es el artículo en cuestión dedicado a Mircea Eliade, porque también he traducido a Mircea Eliade y he leído todos sus diarios y he visto esa evolución ideológica del personaje, las fricciones con Mihail Sebastian, el dolor de Mihail Sebastian. Y efectivamente Norman Mania tuvo muchísimo valor al escribir ese artículo que desenmascaraba a la gran figura, al ideólogo de las religiones y gran filósofo que era Mircea Eliade, y ponerlo en el espejo, presentárselo a los rumanos, algo que evidentemente no pudo gustar. Y sin embargo, repasando ahora su diálogo con Canterian, me ha llamado mucho la atención que lógicamente en Rumanía levantó ampollas, fue una reacción terrible, pero desde el punto de vista norteamericano, los intelectuales que lo rodeaban decían que había sido demasiado blando con Eliade, que debería haber sido una postura mucho más radical y mucho más dura, que tendría que haberse portado con menos ternura, entre comillas, con el personaje. A ver, ¿qué más quería decir yo? Porque lo tengo todo ahí amontonado en la cabeza. Perdona, que estás muy... Ya, quería hablar de esto. Vale. Yo acabo de llegar. Es la última ficha que tengo por ahí guardada. Claro, os quería preguntar, a las dos, la diferencia de, claro, hay este trío gigantesco de Eliade, Ionesco, Cioran, ¿no?
Yo siempre he oído, porque bueno, el gran introductor, divulgador de Chorán en España es Savater, y entonces Savater a veces cuando le han dicho, bueno, pero este hombre fue fascista, ¿no? Y tal, entonces quiero que me corrijáis las dos, que la diferencia entre estos dos gigantes, porque Ionesco está aparte, digamos, pero entre estos dos gigantes ex militantes de la extrema derecha con los legionarios, etcétera, es que Chorán se arrepiente o pide perdón a su manera y Eliade nunca. Y claro, esto es discutible. Bueno, me voy a hablar aquí. No sé si está entendiendo. Sí. Es verdad que Chorán dijo, yo lo he leído, que fue una especie de sarampión de frutos. Y es verdad también que la figura de Nae Ionescu, que era el gran profesor antisemita, ideólogo, que tuvo la osadía de escribir un prólogo extraordinariamente antisemita al propio Miguel Sebastián, en fin, que es una cosa verdaderamente demencial. Y Sebastián tuvo la valentía y la elegancia de decir, esto es lo que hay, yo guardo este prólogo, presento el libro con este prólogo, y después respondió con un librito que es como me convertí o como me hice un hooligan, que está sin traducción al castellano. Todos reconocen la envergadura, el atractivo intelectual, este monstruo intelectual, la fuerza que tenía Nae Ionescu, el que presentó. Era una figura que imantó, que arrastró a todos los jóvenes de la época, y entre ellos a los grandes intelectuales, al propio Mijaíl Sebastián, que bueno, pues sufrió, como está perfectamente recogido en su diario, sufrió unos años durante la guerra, sobrevivió a la guerra, pero bueno, también murió en unas circunstancias muy extrañas. Y es verdad que Ionescu estuvo un poco al margen. Ionescu también ha hablado de ello, y dijo que sí, que fuimos unos inconscientes, y fue un poco como una varicela de juventud, y lo mismo dijo Chorán. Pero en Mircea Eliade, cuyos diarios he leído también apasionadamente, muchos de los cuales están traducidos, él nunca se arrepintió. Él nunca se arrepintió. Por eso le decían, era el fascista puro. Sí. Es por eso que le decían yo creo, desde el medio intelectual norteamericano, donde evidentemente no existe el perdón contra los antisemitas, claro, no, ha sido muy blando con Eliade. Tendrías que haber cogido el bisturí y haber cortado mucho más. Que no tenía que haber sido tan respetuoso. Sí, justamente iba a proponer lo mismo. Bueno, en primer lugar, vamos a felicitar y agradecer tanto a Gabriela como precisamente tanto a Gabriela como a María como a Mercedes, que las tres intervenciones han sido fantásticas, nos han permitido profundizar mucho más en la obra de Norman Marea. Creo que Gabriela quería añadir algo más, y si os parece, después damos la oportunidad al público de que formule algunas preguntas. ¿Qué pasa con ella? Nu, vreau doar să spun una din ceva foarte scurt. Quiero añadir algo muy breve, care mie mi-l evocă foarte bine pe Norman. que es algo que evoca perfectamente a Norman. Era atunci când deja vorbeam ca niște colegi de literatură. Era el momento en el que ya hablábamos como compañeros de literatura. El chiar și scris despre prima mea carte. Ella había hablado sobre mi primer libro. Și mergeam prin București și vorbeam despre lagăre. Íbamos caminando por Bucarest y hablábamos sobre campos de concentración. Deci trebuie să fi fost anul 83. Debía de ser más o menos por el año 83 sau 84 o el 84. Și vreau să vă spun această poveste ca să vă dați seama de nivelul ignoranței Y les quiero contar esta historia para que se den cuenta del nivel de ignorancia care exista în România în privința adevărurilor istorice, îndeoseb despre deportarea evreilor din Bucovina, lucru de care nu se vorbea deloc acolo. De ce nu vorbea Partidul Comunist? Nu știu. La ignorancia de Rumanía sobre los hechos históricos en general y sobre, más concretamente, la suerte de los judíos y concretamente de la deportación
de los judíos de Bucovina. Eu eram o pasionată a istoriei și mă consideram și foarte avizată. Yo soy una persona que le gusta mucho la historia y me consideraba muy bien informada. Și în timp ce ne plimbam așa, vorbeam și am ajuns la naziști și deportări și eu am zis... Mientras íbamos hablando y comentando, paseando, íbamos hablando de la historia y llegábamos a los nazis y a los campos de concentración. Da, cu toate acestea, oricâte lucruri rele au făcut românii, pero a pesar de todo, con todas las cosas malas que hicieron los rumanos, nu au deportat. no deportaron, Evrei. dijo ella. Și el a spus, ba da. Pues sí, él dijo, sí, sí que deportaron. Dar ăsta era Norman, ca altcineva să fie enervat, ar fi strigat, ar fi zis ceva. Și el a spus foarte blând, așa, ba da. Și eu am spus... Otra persona en su lugar quizás se habría puesto furioso, habría gritado, pero él dijo simplemente, pues sí, sí lo hicieron. Și eu am spus, de unde știi? Y yo dije, ¿tú por qué lo sabes? Așa, foarte sigură, ușor arogantă, muy segura de mí misma, un poco arrogante, că doar eu citisem multe cărți de istorie. porque yo había leído muchos libros de historia. Și el a spus la fel de blând. Y él dijo con la misma suavidad, Fiindcă am fost acolo. porque estuve allí. Bueno, la verdad es que nos deja un fiel retrato de Norman Manea con esa anécdota, Gabriela.